Hernia discal. Muchos piensan enseguida en una operación, pero la realidad es diferente, porque lo importante es aliviar el dolor. ¿Y cómo se hace y por qué funciona? Te lo explico en este video, porque la probabilidad de sufrir una hernia discal la puedes reducir totalmente. Y los dolores, según nuestra experiencia, casi siempre no tienen relación con la hernia. Esa ya es una buena noticia, que podemos asumir que la mayoría de las hernias discales no tienen nada que ver con tus dolores. Ese es el error más frecuente, pensar que la hernia discal tuvo relación con los dolores. Eso se puede observar claramente en hallazgos casuales, donde personas tuvieron hernias discales, pero no sintieron ningún tipo de dolor. Y el siguiente error es que, cuanto mayor eres, si levantas cosas pesadas, automáticamente puedes sufrir una hernia discal o que el riesgo sea mayor. Eso lo vemos de manera muy distinta. No tienes que preocuparte de que solo por tu edad tengas un mayor riesgo de padecer hernias discales. La realidad muestra justo lo contrario. Las hernias discales aumentan de los 20 a los 30 años y a los 40 alcanzan su punto máximo y luego se mantienen en un porcentaje del 65 al 75% de la población entre los 40, 50, 60 años. Una cifra enorme. Es una enfermedad común. Luego bajan. ¿Por qué disminuyen y aumentan los dolores de espalda con la edad? Lo explicaremos más adelante en el vídeo. Es un gran error pensar que eso significa una hernia discal. En realidad, solo te das cuenta porque te duele mucho. Tienes que cuidarte y no puedes hacer nada en ese momento. Puedes intentar ayudarte con el movimiento. ¿Por qué funciona? Lo descubrirás más adelante en este video. Vamos a ver primero qué es exactamente una hernia discal. Aquí puedes observar la columna vertebral de lado, con los cuerpos vertebrales. Aquí puedes observar estos anillos intermedios, que son los discos intervertebrales. Y los discos intervertebrales amortiguan todo muy bien. Son como pequeños amortiguadores que a veces se usan en camiones para que las dos vértebras se amortigüen un poco y puedan vibrar. Y cuanto más elástico y más flexible es un disco intervertebral, mejor es para todo el organismo. Así es como está diseñado. El disco intervertebral tiene un núcleo gelatinoso en su interior y aquí ves su anillo fibroso exterior. Y este anillo fibroso es el encargado de mantener todo en su lugar correctamente. Y una protrusión discal significa que este anillo fibroso se empuja hacia afuera. Es decir, ya no se mantiene en esta forma, sino que se abulta hacia afuera. Y luego, si la fuerza es demasiado grande, puede llegar a romperse. Y esa masa gelatinosa termina saliendo hacia afuera. Y la teoría convencional es que esa masa que sale causa que los nervios se compriman, por eso vienen los dolores y todo lo demás. Con esa teoría no podemos estar de acuerdo. Según nuestro modelo de explicación, la causa de los dolores es completamente diferente. Y ahora vamos a ver cómo, según nuestra opinión, se produce una hernia discal. Comúnmente se dice que son procesos degenerativos. Todos los ligamentos se vuelven más débiles y frágiles. No aguantan bien y en algún momento se rompe un anillo fibroso. Nosotros lo vemos muy diferente. Y tenemos que echar un vistazo a cómo es la biomecánica, las fuerzas que actúan en el cuerpo, cómo son realmente. Ya no es un secreto que pasamos demasiado tiempo sentados y la mayoría no lo compensa. Al sentarnos, las piernas adoptan esta posición específica y justo ahí hay un músculo clave en todo este proceso corporal. Ese es el flexor de la cadera, que va desde aquí, desde la parte interna superior del muslo, sobre la ingle. Una parte se dirige directamente hacia la columna lumbar y la otra hacia la pelvis, hasta el hueso ilíaco. Y cuando se contrae, levantamos la pierna. Y en el momento en que la pierna está en esa posición, está acortado. Está más corto que en la otra posición. Si permanecemos demasiado tiempo sentados y no lo compensamos, el cuerpo se va adaptando a esa postura. Al adoptar ese ángulo repetidamente, los músculos y las fascias se acostumbran, incluso llegan a enredarse, como muestra la investigación sobre las fascias. Y cuando regresamos a esa posición, cada vez más fuerza tira hacia adelante, porque ese músculo quiere mantenerse en la posición a la que está acostumbrado. Y luego, cuando lo bajan, comienza a tirar con más fuerza hacia donde está fijado en el lado contrario. Entonces, él inclina la pelvis hacia adelante y tira de la columna vertebral hacia adelante. Pero como queremos estar erguidos y no queremos estar así, queremos estar de esta manera.
Ahora tenemos que tensar la musculatura extensora de la espalda y los glúteos, es decir, toda esta zona tiene que contraponerse. Y ahora imagínate simplemente que si una fuerza tira hacia adelante y otra fuerza tira hacia atrás, ¿hacia dónde tiran entonces? Agarra tu camisa tal vez, tira hacia abajo delante y agarra hacia atrás, luego tira aquí en contra para poder enderezarte de nuevo y mantener la postura. ¿Hacia dónde tira eso? Tira directamente hacia los discos intervertebrales. Sí, porque ellos son los encargados de transmitir la fuerza de adelante hacia atrás y también al revés. Si este proceso de acortamiento ocurre durante años, durante décadas, cada vez más, la fuerza que nos tira hacia adelante se hace mayor y también las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo. Las que tiran atrás deben ser más fuertes para mantenernos rectos. Para darte un pequeño ejemplo, seguro que conoces a personas mayores que con el tiempo terminan necesitando usar un andador porque ya no logran caminar de manera normal y estable. Ellos están inclinados hacia adelante, se agarran y dan pequeños pasitos. Y estas personas son básicamente las personas dignas de lástima que pasan toda su vida porque no saben lo que se están haciendo a sí mismas, sentadas, sin llegar a compensar ese estar sentado con movimiento. Y esta evolución en algún momento también tuvo efectos que estaban directamente relacionados con el dolor físico. Empieza con que tal vez tienes un trabajo en el que estás de pie todo el día y te das cuenta de que cuando empiezas en la tienda a las 9 de la mañana, a las 11 ya tienes dolor de espalda. Entonces empieza a tensarse todo aquí atrás. Y si ya está muy avanzado, no puedes estar de pie mucho tiempo. Te tienes que sentar, te tienes que acostar y cuando te acuestas, el dolor desaparece después de medio minuto, de un minuto, y puedes volver a ponerte de pie. ¿Qué pasa ahí? Imagínate que tienes una botella en la mano. En Baviera, la gente normalmente coge una jarra de cerveza y hace la prueba. Y quieres sostener esa botella y quieres hacerlo durante mucho tiempo. Después de un rato, notarás que aquí se tensan tus músculos porque tienen que transmitir la fuerza. Y según tu condición física, llegará un punto en el que empezará a doler y a arder de verdad y en algún momento el brazo tendrá que bajar. Es decir, los músculos que están sobrecargados empiezan a arder en algún momento, como si fueran nervios que se queman. Sí, eso es realmente desagradable, seguro que lo conoces de otras situaciones. Imagínate, una fuerza tira permanentemente de tu torso hacia adelante, de tu pelvis hacia adelante, y los músculos aquí atrás tienen que contrarrestar. Eventualmente se van a fatigar porque las fascias se acortan y tiran como una goma elástica hacia adelante. Y los músculos de atrás tienen que trabajar constantemente para contrarrestar hasta que al final empiezan a quemar. Puede ser más en la zona de la parte baja de la espalda, si se trata más del torso que también está inclinado hacia adelante, o puede ser más en la zona de los glúteos. En la zona de la espalda se menciona una artrosis facetaria con las facetas inflamadas y por eso duelen. Y en el área del glúteo se trata más del ciático o de dolores en los glúteos. Pero en el momento en que la explicación de las articulaciones facetarias debe ser válida, ¿por qué las articulaciones facetarias inflamadas, cuando la persona afectada se acuesta de espaldas, desaparecen en medio minuto a un minuto? Nuestra opinión es que al acostarse, la persona deja de hacer fuerza hacia atrás y se relaja por completo. Los músculos ya no necesitan ejercer fuerza. Todo está bien equilibrado y sin esfuerzo. Eso significa que el dolor que surge en esta primera fase del dolor de espalda tiene que ver, según nuestra explicación, con que las fuerzas son tan grandes que los músculos de la espalda se fatigan mucho, que en algún momento empiezan a quemar. Como dije, lo llamamos la primera etapa del dolor de espalda. En realidad, son dolores por sobrecarga muscular, se podría decir, pero el proceso sigue avanzando. Significa que más fuerza tira hacia adelante, más se necesita contrarrestar atrás y hay más presión sobre los discos intervertebrales. Y ahora entra en juego el dolor de alerta. ¿Qué es el dolor de alerta? Pues piensa en la siguiente situación, seguro a ti te ha pasado. Tuviste un viaje en coche largo, por ejemplo. Fuiste de vacaciones y estuviste manejando por 5 horas. ¿Has tenido dolor de espalda alguna vez? Después de un viaje de 5 horas, llegaste a tu destino. Saliste del coche y no pudiste levantarte. Te dolía mucho la espalda.
Y luego lo hiciste muy despacio, miraste, la gente alrededor ya estaba mirando. ¿Qué le pasa a este? Tú querías ponerte de pie, querías levantarte, al mismo tiempo te dolía, pero te diste cuenta, con el tiempo te levantaste otra vez. Tal vez tardaste medio minuto, quizás un minuto, y luego estuviste recto, entonces lo lograste. ¿Qué pasó ahí? Tienes que imaginar, si esa fuerza hacia adelante se hizo cada vez más grande y el tirón hacia atrás también se hizo más grande, entonces los discos vertebrales se comprimieron cada vez más porque están justo en ese campo de transferencia de fuerza. Y si ahora se comprimieron cada vez más, entonces asumimos que muchos receptores enviaron una gran cantidad de información al cerebro y ahí está la gran fábrica de cálculo que procesa todos esos datos recibidos y analizados. Y ahí se calculó cuándo los discos intervertebrales estuvieron en riesgo. Recuerda, dijimos que tenía un núcleo gelatinoso y un anillo fibroso alrededor. Y ese anillo fibroso tuvo que resistir cada vez más conforme se comprimían los discos intervertebrales. Y ahora partimos de la idea de que si esta fuerza de compresión supera un límite específico, el disco intervertebral corre el riesgo de dañarse, de que el anillo fibroso se rompa por una presión excesiva. El cuerpo entonces quiere evitar eso, ¿y cómo lo evita? En el ejemplo de salir del coche, has estado sentado de nuevo en tu postura de protección, con el flexor corto de la cadera, inclinado hacia adelante. Ahora quieres levantarte y cuando te levantas, lo que está acortado sigue tirando por delante, mientras que por detrás se genera fuerza. Eso significa que solo cuando se relaja la parte delantera, la presión sobre los discos intervertebrales disminuye y se normaliza. Eso significa que si ahora está todo muy contraído y de repente intentas levantarte, no puedes hacerlo porque enseguida surge un dolor muy intenso. Es decir, tal vez logras levantarte un poco, pero la parte delantera cede de nuevo, la fuerza disminuye, la carga del disco y así poco a poco te levantas más, hasta que finalmente logras estar arriba. Eso es el dolor de alarma, y su propósito es proteger el disco intervertebral de posibles lesiones. ¿Y el dolor de alarma se manifiesta dónde? Sí, lógicamente se manifiesta en la parte posterior de los músculos extensores de la espalda, porque precisamente ahí es donde se genera la fuerza que hace que los discos intervertebrales se carguen. Porque en la parte frontal simplemente tira y no generas fuerza hacia adelante. Allí solo está esta resistencia de los músculos inflexibles y de las fascias inflexibles. Pero en la parte trasera el cerebro pudo hacer algo, porque allí estaba la actividad muscular. Y si ahora un dolor se redirigió hacia la parte trasera, entonces automáticamente escuchamos el dolor, avanzamos solo hasta donde es tolerable, no seguimos más allá, pero en realidad queremos continuar. Luego cede hacia adelante y poco a poco avanzamos hasta que volvemos a estar de pie. Y todo este proceso culmina en el lumbago, la lumbalgia, la lumbociatalgia, así se llama entonces. Simplemente un dolor increíblemente intenso que resulta totalmente imposible de aguantar. ¿Cómo se produce un lumbago? Existe la teoría de que ocurre porque un disco intervertebral se lesiona de verdad, porque el anillo fibroso se rompe. Y ese sería el dolor del lumbago. También lo vemos totalmente diferente. En el momento en que la fuerza aquí adelante se hizo cada vez mayor con el paso de los años y décadas, y ahora estamos inclinados haciendo trabajo en el jardín, estamos inclinados y trabajamos en esa posición, realizando alguna tarea o arrancando maleza del suelo con las manos. Estamos de nuevo en la posición sentada, incluso un poco exagerada, y de repente alguien grita, tenemos un hambre animal, y de repente alguien grita, la comida está lista, y tenemos hambre, nos levantamos. Y alguna fuerza invisible nos vuelve a tirar hacia abajo y pensamos, pero yo quiero ir a comer. Queremos levantarnos de nuevo y entonces la bruja te cae en la espalda. Y de repente tienes un dolor de espalda que te hace gritar. ¿Qué pasa ahí? Comienzo de nuevo. Los músculos aquí adelante, ya cortados, han estado cada vez más estresados con los años. Y también aquí atrás hay un gran estrés. Eso ya se sabe porque cuando te haces un masaje en la zona lumbar, los masajistas o la masajista siempre dicen, tienes la espalda súper tensa, como si fuera de piedra, muy rígida. Sí, claro, porque aquí atrás no hay debilidad, como a veces se piensa o se supone erróneamente.
Aquí atrás hay demasiada tensión, porque delante tira hacia abajo y eso termina sobrecargando todo lo de atrás. Entonces hay estrés en todas las áreas. Cuando ahora el músculo, que de por sí ya está estresado, en la parte delantera, que es el recto abdominal y el flexor de la cadera, cuando de repente se estiran hacia arriba y se separan en un movimiento rápido, entonces hay receptores reactivos en el músculo, que son los usos musculares, y los usos musculares, cuando el músculo se estira a una velocidad determinada, se activan y reaccionan en contra para que el músculo se contraiga. Ese es un reflejo de protección que el cuerpo probablemente estableció para evitar que una articulación golpee en su límite, sino que de alguna manera se frene. Al cuerpo no le agrada lo que va muy rápido, sobre todo si está estresado. Y en ese momento, como ya había mencionado, en el instante en que subo rápido, logro subir en el primer intento, pero luego esos usos musculares se activan y me hacen descender de nuevo inmediatamente. Ese es el efecto de tirar hacia adelante. Si alguna vez lo has experimentado, el lumbago, quizás lo sepas, especialmente si estabas consciente durante ese movimiento. Así que ahora adelante todo está completamente rígido porque simplemente está demasiado estresado. El músculo estresado, la musculatura se ha desgarrado, se ha contraído en la reacción opuesta y no quiere ceder ni un poco en este momento. Esto significa que cada movimiento de enderezamiento, si te imaginas que tiras del frente de la camisa con fuerza, y en la parte de atrás se tira en contra y no cedes ni un poco. Entonces toda la fuerza del enderezamiento va directamente a los discos vertebrales. Y el cuerpo no tuvo más remedio que hacerlo. Activó un dolor extremadamente intenso, que es lo que conocemos como lumbago. Y quizás lo conocéis, esto duró a veces días y semanas hasta que se normalizó un poco de nuevo. Te enseñaré después cómo hacerlo más rápido. Y ahora vamos a hablar de los discos. ¿Qué le ocurre a los discos intervertebrales durante todo este proceso? Es evidente que la presión sobre ellos aumenta considerablemente. Eso ya lo puedes entender. Ahora tienes que comprender que, al igual que los cartílagos en las articulaciones, los discos intervertebrales tampoco están directamente irrigados, sino que se nutren por difusión. A través del líquido que los rodea, liberan los productos de desecho y se vuelven a cargar con los nutrientes necesarios. Así que, en definitiva, el disco intervertebral funciona igual que una articulación. Aunque tiene una estructura distinta, en esencia funciona igual. Para ser claros, ¿qué necesita el disco intervertebral? ¿De qué forma específica recibe el disco intervertebral la presión y el alivio que necesita? Sí, por ejemplo, cuando me inclino hacia atrás tengo alivio en la parte delantera y presión en la parte trasera. Cuando me inclino hacia la izquierda, tengo presión en el lado izquierdo y alivio en el derecho. Y al revés, cuando hago rotar mi cuerpo hacia la izquierda y hacia la derecha. El disco vertebral se comprime en toda su superficie. Y cuando vuelvo a la posición neutral, se libera de nuevo. Significa que los discos tienen una nutrición constante y permanente. Y si la carga sigue aumentando y debido a la falta de movimiento no se produce la descarga, entonces el disco intervertebral entra en un déficit nutricional y comienza a deteriorarse. A eso lo llamamos la muerte lenta del disco intervertebral. Ya no entran nutrientes, ocurre muy poco, y lo que no se nutre, naturalmente, se deteriora. El disco intervertebral se vuelve cada vez más delgado. Entonces, la presión causó que se comprimiera y al mismo tiempo no recibió nutrientes. Está claro que, con el aumento de la edad, los discos intervertebrales redujeron su grosor por esa razón. Pero como dije, la edad no fue un factor para nosotros, sino simplemente ese entrenamiento negativo, que la presión se fue haciendo cada vez mayor. Por cierto, esa es también la razón, según mi interpretación y evaluación de la biomecánica, de que en edades más avanzadas la frecuencia de las hernias discales disminuyera significativamente. Porque justamente la altura se volvió cada vez menor y cuanto menor es la altura, menos puede haber algo que estalle o se rompa o se abulte. Y ahora, la muerte rápida del disco intervertebral, la hernia de disco. El clásico es el garrafón de agua que se saca del maletero del coche con un movimiento incorrecto. Puede suceder fácilmente. Algunos dicen que incluso escucharon un sonido, que notaron exactamente cuando ocurrió esa rotura de fibras.
Pero analicemos esto más detenidamente. Afirmo que cuando alguien levanta un garrafón de agua desde el maletero del coche, sin importar el estado de sus tensiones actuales, y lo hace de manera lenta y controlada, entonces le dolería tanto antes que no podría llegar a sufrir una hernia discal. Las lesiones, como la hernia discal o también fracturas u otras lesiones donde se rompen los tendones, según mi evaluación, siempre ocurren solo a cierta velocidad. ¿Por qué? Porque entonces el cuerpo no puede reaccionar lo suficientemente rápido. Y ahora imagina que tienes esa alta tensión en el disco intervertebral que ya está bastante cargado, y ahora vas a tu coche y levantas de un tirón, porque te parece más sencillo alzar el garrafón de esa manera rápida. Entonces hubo un pico de carga, un aumento de presión notable otra vez. Eso es un valor mucho mayor y puedes llegar a padecer perfectamente una hernia discal. ¿Pero fue el levantar algo demasiado pesado o qué fue? Yo digo que no fue el levantar algo demasiado pesado, sino lo que ya había de carga constante en el disco intervertebral, de presión que había. En ese nivel, nuevamente, el levantamiento repentino, eso es lo que el disco intervertebral no puede soportar, esa fuerza adicional excesiva, si la persona afectada hubiera logrado normalizar esa tensión. Entonces, seguramente también hubiera podido levantar el garrafón con el tirón, sin llegar a lastimarse en ningún momento, y sin complicaciones adicionales. Quizás solo brevemente sobre la pérdida de agua. Sí, entonces un punto de esta degeneración de los discos intervertebrales es la pérdida de agua, que también se asocia con la edad. Y la pérdida de agua hizo que el anillo fibroso estuviera más seco, más quebradizo y más propenso a desgarrarse. Pero la pérdida de agua también la causamos nosotros. Ocurrió porque faltó la presión y la descarga, y eso hizo que el metabolismo se redujera completamente. Por eso no hay agua. Y cuanto más avanzó este desarrollo en tu cuerpo, más síntomas sentiste, por supuesto. Pudiste tener dolores de espalda aquí en esta zona, eso pudo extenderse incluso hasta los glúteos. La ciática pudo aparecer, eso pudo extenderse hasta las piernas. También pudiste desarrollar una vértebra deslizada, aparte de los síntomas que pudiste sentir. Pudo haber desplazamientos, diferentes longitudes de pierna que se manifestaron como consecuencia de esa situación, que las articulaciones de la cadera involucradas en esa fuerza de tracción que se genera quedaron en posiciones distintas, lo que causó desviaciones en la cadera. Todo eso puede estar relacionado. Eso fue lo que nosotros llamamos la espiral negativa, que al final, como ya lo mencioné antes, resulta en que las pobres personas terminan andando con el andador y ya no tienen movilidad en las piernas porque todo está muy rígido y compacto. Sí, ya no es posible tener movilidad. Pasemos ahora a la espiral positiva. ¿Cómo podemos lograr salir de este callejón sin salida, que termina en caminar inclinado hacia adelante con el andador, sin poder enderezarse correctamente? Solo dar pasitos cortos, porque todo está muy corto y tenso. ¿Cómo se sale de esta situación? La mejor forma de proceder, la más efectiva, es volver a introducir movimiento en el sistema. Eso significa que la última causa, por así decirlo, es el acortamiento aquí delante. Y en el momento en que puedo solucionar este acortamiento, lo que sucede, por ejemplo, cuando estos músculos se relajan a través de nuestra osteopresión, que es aplicada por nuestros terapeutas especializados. Es realmente interesante de ver cuando tienes a un paciente con lumbago, que es realmente un caso severo porque tiene dolores increíblemente fuertes, cuando él durante un cuarto de hora, 20 minutos, logras relajar todos los músculos que están en la parte frontal y luego también los de la parte trasera, donde se contienen las fuerzas reactivas. Si todo está bien relajado, la causa de ese lumbago, ese dolor, se elimina por completo y entonces el lumbago deja de doler y desaparece. Existe un método maravilloso donde, de manera muy suave, incluso con un lumbago fuerte, puedes ayudarte a ti mismo. Te lo explico. Simplemente te acuestas boca arriba, pero manteniendo las rodillas flexionadas, ya que cuando tienes lumbago es prácticamente imposible estirar las piernas por completo. Porque el flexor de la cadera, que levanta las piernas, está tan corto y tan tenso y tan estresado que no se deja estirar fácilmente. Es decir, te acuestas boca arriba y mantienes las piernas dobladas. Esto tiene un poco que ver también con esa postura en escalón que mencioné antes.
Puedes aliviar el dolor de cadera o de espalda si te acuestas boca arriba y apoyas las pantorrillas sobre una silla de manera cómoda. Y en ese momento, el dolor de espalda y el dolor de cadera suelen mejorar. No lo recomiendo como solución permanente, porque entonces no haces otra cosa que protegerte nuevamente y no abordas la causa. Entonces no saldrás de este callejón sin salida. Pero ahora, como acción para ayudarte a ti mismo, acuéstate boca arriba, levanta las rodillas y deja que la espalda se relaje por completo. Tómate un momento tranquilo y relájate, intentando acercar la columna lumbar lo más posible al suelo con suavidad. En el mejor de los casos, tocas el suelo con la columna lumbar. Puede que te resulte difícil porque todo está muy tenso debido a la excesiva tensión de los flexores de cadera. Pero al menos hasta donde puedas. Al tumbarte, dejas bajar las rodillas poco a poco, estirando las piernas gradualmente y alejando los pies de ti, para que las piernas se vayan enderezando. Y luego, en algún momento, notas que empieza a tirarte más en la espalda. Y entonces detienes ese movimiento, te quedas en esa posición que debería ser según la intensidad del dolor de estiramiento que se siente en la zona de la espalda, que sea un dolor agradable, pero que sea claramente perceptible. Y luego esperas entre 10 y 20 segundos y continúas descendiendo. ¿Y qué implica eso biomecánicamente? Que el flexor de la cadera se estira cada vez más. Y si tienes un lumbago agudo y te tomas media, 3/4 de hora, puede ser que conocemos casos similares, que puedas relajar el músculo lo suficiente como para no tener problemas más graves ni complicaciones adicionales en absoluto. Y que al menos puedas volver a caminar. Quizás aún lo notes. Al estirar lo notarás de todas formas, porque se estira más, pero ya estarás listo para actuar y para el día a día. Ya te das cuenta de lo importante en el caso del dolor de espalda, que lo que se ha quedado corto por delante, con el paso de los años y las décadas, tiene que alargarse de nuevo. Y el siguiente nivel del ejercicio, también para ti como paciente con lumbago, si puedes usar las piernas, sería que te pares, preferiblemente frente a una pared, te sostengas de ella para mantener el equilibrio, empujes tus ingles hacia adelante y luego regreses con tu torso hacia atrás. Y entonces, dependiendo de tu estado, que también es una buena prueba para ti, dependiendo de tu estado, notarás más rápido o más tarde que te empieza a tirar en la espalda, a tirar en las ingles, en el abdomen, pero sobre todo en la espalda. Y cómo salir de esta situación con un ejercicio específico para aliviar el dolor en la zona lumbar es lo que te voy a enseñar a continuación. Exactamente eso, que sigas estirándote hacia atrás durante 2 minutos y eso quizás lo repitas 1 o 2 veces al día. Si estás muy afectado por el dolor de espalda, te recomendaría incluso si eres un trabajador de escritorio, es decir, si estás sentado frente al computador y estás sentado todo el día, que te levantes una vez cada hora y te estires intensamente hacia atrás durante 2 minutos y luego vuelvas a levantarte. Eso es algo con lo que definitivamente puedes mantener el dolor de espalda bajo control al principio, para que no se acumule más y cada vez tienes un alivio notable. Ahora tal vez dirás, si fuera tan fácil con el dolor de espalda, ¿por qué millones de personas tienen dolor de espalda, sufren y no saben qué hacer? Y sí, lo último que dije, no saben qué hacer, eso es en realidad la razón principal. Y también porque es realmente muy sencillo. Imagínate, es la enfermedad más común directamente relacionada con el dolor de espalda baja. Y ahí debería ayudar un ejercicio tan sencillo. Sí, lo hace, pero resulta difícil de creer, la verdad. Es realmente difícil de creer, tienes que probarlo. Incluso mi esposa, que es médica, hace 38 años, cuando empezamos a desarrollar esto, lo observó con mucho escepticismo. Discutimos mucho al respecto, pero al final lo creyó de verdad. No lo hizo por mucho tiempo. Seguro que pasaron algunos años, hasta que ella misma tuvo un lumbago y al final accedió a que la ayudara sin dudarlo. Y yo la ayudé, y ese lumbago, después del tratamiento, desapareció tanto que al día siguiente e incluso ya la noche anterior no se sintió nada más. Ella estaba precisamente planeando dar una charla en la escuela de nuestros hijos sobre nutrición. Tenía claro que quería darla, por eso dijo, vale, ven. Ahora muéstrame lo que puedes hacer más o menos así. Y funcionó. Y ahora es solo un caso en mi ámbito privado. Hay miles, millones de casos que en este momento han seguido exactamente el mismo procedimiento.
Si todavía tienes dudas y piensas, prefiero no intentarlo, quién sabe qué puede pasar, entonces hazte el favor y entra en YouTube, busca videos de espalda y lee los comentarios. Y entonces sentirás más confianza en que vale la pena probarlo tú mismo. Y ahora quiero darte aún más seguridad para que pruebes este camino, al menos por ti mismo, y puedas hacer tus propias experiencias. Tienes que saber que del 80 al 90% hay un estudio australiano que incluso habla de un 99% de los dolores de espalda en la zona baja son los llamados dolores inespecíficos. ¿Qué son los dolores inespecíficos? Son los dolores donde no hay un diagnóstico, donde no hay un hallazgo, donde no se ve que haya un disco abultado, donde no se reconoce una hernia de disco, donde no se ve una vértebra desplazada, donde una inflamación de las articulaciones facetarias de alguna manera. No es comprensible, donde por lo tanto normalmente no hay una razón para el dolor de espalda. Y ahí es donde decimos, justo en ese punto comienza nuestra explicación, lo que no se puede ver, lo que permanece invisible. Es la tensión de músculos y fascias, no se ven radiografías, resonancias o tomografías. Y por eso muchos la pasan por alto, pero está ahí, e incluso la puedes sentir claramente. Por otro lado, como ya habíamos mencionado antes, hubo montones de hallazgos fortuitos. También hay estudios correspondientes que yo sepa que han investigado eso y descubrieron que muchísimas personas tienen hernias discales, incluso varias, y no tienen ni idea de ello, porque nunca han tenido dolores intensos. Eso demuestra que esta relación causal entre la hernia discal y el dolor no puede ser causal. Lo consideramos, para explicarlo de nuevo, como una coincidencia en el tiempo. Las tensiones crecientes hacia adelante y atrás, la presión en los discos vertebrales, eso generó un desgaste en las articulaciones facetarias y provocó que el disco, como ya mencionamos, se fuera aplanando con el paso del tiempo. Y eso también causó que se produjera una hernia discal, pero no fueron más que una consecuencia de las tensiones excesivas que había en el cuerpo. Y el otro resultado, que a veces ocurre al mismo tiempo y otras veces no, como acabo de explicar, es el dolor que surge en esa situación. Y nunca lo olvidaré, he dado muchísimas formaciones. Desde 2007 hemos formado a más de 15.000 médicos, naturópatas, fisioterapeutas y profesionales de la salud en esta terapia. Y también tuve a muchos ortopedistas en esos cursos. Y una vez tuve a un ortopedista que me dijo, Roland, esto coincide totalmente con mis observaciones porque siempre me he preguntado, ¿cómo puede esta masa blanda, es decir, esta masa gelatinosa que sale cuando el anillo fibroso se rompe, cómo puede eso afectar al nervio que es tan grueso como un dedo en esa área? ¿Cómo puede esa masa afectar, presionar esos nervios de tal modo que provoque esos dolores intensos? Y cuando él comprendió lo que expliqué de nuestro modelo, que es un fenómeno simultáneo y que los dolores ni siquiera vienen del hecho de que el anillo fibroso se haya roto, sino que fue simplemente el daño estructural que ocurrió de manera paralela, entonces vio que eso encajaba perfectamente con sus observaciones. Y para él fue algo completamente lógico. Y ahora, después de conocer nuestra perspectiva sobre cómo se produce la hernia discal, debería ser más comprensible para ti lo que puedes hacer para prevenirla. Es decir, al estirar tanto la parte delantera como la trasera, reduces la tensión en los discos intervertebrales, que es extremadamente alta en la mayoría de las personas, que puedes disminuir con este ejercicio. Y si quieres probarlo tú mismo para ayudarte contra el dolor de espalda y prevenir hernias discales, adelante, inténtalo. Haz clic aquí, tengo un video con ejercicios más corto, disfrútalo.